Buenas noches, mi nombre es Consuelo Alfonso, soy estudiante de salud ocupacional y en esta hora voy a compartirles un tema que me correspondió y es el conflicto. Entonces, vamos a ver la tabla de contenido, vamos a ver su definición, vamos a ver el diagnóstico, la solución y algunos ejemplos. Bueno, como introducción, nosotros manejamos el tema donde se pueden identificar diferentes conflictos, como las causas que este conflicto tiene, las posibles personas que se están implicadas y las soluciones. Esto como una introducción general a lo que va a ser el tema. Entonces, como definición de conflicto, tenemos que es una pelea, que es una diferencia, que puede estar entre dos personas o más. No necesariamente el conflicto tiene que llegar a la violencia. Hay causas diferentes y pues la idea es que para que se resuelva dicho conflicto tiene que haber un acuerdo entre las partes. Entonces vemos que el diagnóstico como tal se da por falta de comunicación o una falla en la comunicación. Esto se da, un ejemplo básico de esto es cuando por ejemplo en una pareja de esposos o compañeros, alguno de ellos omite una información al otro que es bastante importante o de vital relevancia y básicamente no se da esta información. Por ejemplo, hay cambio de una reunión, entonces una persona no le confirma a la otra y ahí se da un choque. Otra es discordancia de intereses. Un ejemplo de discordancia de intereses es cuando, por ejemplo, a mí me preguntan si me conviene X horario, yo solamente pienso en mí sin estar preocupada por las otras personas, simplemente doy mi punto de vista y a lo que a mí me conviene. Las desigualdades es cuando básicamente nos tocan la economía, entonces personas que no están de acuerdo con ciertos precios o hay desigualdad en lo social y en la economía. Básicamente esto es una parte del diagnóstico. Pues aquí vamos o se han trabajado algunas causas del conflicto. Como les mencionaba anteriormente, no necesariamente tiene que ser entre dos personas, puede ser entre un grupo de personas. Las posibles soluciones a este conflicto o a estos conflictos que se presentan es primero reconocer la situación, qué lo generó, quiénes son los implicados, el motivo y la causa. Para esto pues buscamos alternativas. Una vez buscadas las alternativas, la idea es que se propongan varias ideas de posibles soluciones, de posibles acuerdos. Las soluciones es muy importante que las partes implicadas no tengan pérdida mutua, o sea, al contrario, que haya un gana-gana. Tiene que haber flexibilidad de las dos partes para que lleguen a un acuerdo mutuo. Importante saber escuchar y mantener pues el equilibrio. El lograr el consenso de esto pues básicamente es la idea de la solución del conflicto, como les decía anteriormente, sin ir a la violencia, ¿no? No necesariamente conflicto es violencia, simplemente es un desacuerdo entre partes. Seguimos con algunos de los ejemplos que tenemos en los conflictos y pues hay conflictos interpersonales y conflictos sociales. Básicamente vemos que en los conflictos interpersonales puede darse, por ejemplo, pelea entre madre e hijo porque el hijo no le hace caso o porque no quiere estudiar. Bueno, eso es un conflicto interpersonal. Cuando dos personas de pronto se agreden en una fila, ya sea el banco o lo que sea, o alguno no respeta la fila, entonces ahí se da un conflicto. Conflictos sociales básicamente es cuando los trabajadores de una empresa se reúnen para hablar de injusticias en horarios, en pagos, etc. O cuando en alguna empresa los delegados de alguna sindicato
llaman a huelga para hacer reuniones y hacer acuerdos de lo mismo, de pagos, de horarios, de cosas que a ellos les están afectando. Entonces, básicamente estos son los conflictos sociales y las conclusiones que llegamos con esto es a que realmente se debe tener una buena disposición cuando se tiene o se quiere llegar a llegar a algún acuerdo, no llegar a la violencia, tratar de que las partes involucradas no se vean afectadas, sino por el contrario, que haya un acuerdo y que sea de mutua conciliación y de mutua conveniencia para las dos partes, o sea, un gana-gana mutuo. Entonces, hasta aquí un breve resumen de lo que es básicamente un conflicto. Espero pues que haya quedado claro y pues nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias y feliz noche.